Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta, predicador católico. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 10 de julio del 2024. Bienvenidos y bienvenidas. Y gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones a la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Lucas capítulo 8, versículo 11 nos dice que la semilla del reino de los cielos es la palabra de Dios. Por eso, como dice en Hebreos capítulo 3, versículo 7, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Abramos nuestros corazones con docilidad para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que ustedes y yo la recibamos con humildad, que no nos contentemos con escucharla, sino que la practiquemos, como dice en Santiago capítulo 1, del versículo 21 al 22. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. Derrama sobre cada uno de nosotros tus dones para que, guiados por la palabra de Dios, perseveremos en nuestra fe y lleguemos a la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la exaltación, la gloria, la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananeo, y Judas el Iscariote, el que le entregó. A estos 12 envió Jesús después de darle estas instrucciones. No toméis camino de gentiles, ni entréis en ciudad de samaritanos. Dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yendo, proclamad que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es miércoles 10 de julio del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por estar en este momento abriendo vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos y que perseverando en ello ustedes y yo, como dice en Lucas 8:15, demos mucho fruto. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, del versículo 1 al 7. El Señor Jesucristo llama a sus 12 discípulos, que los nombra apóstol, que es enviado de Jesús, los llama y les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedad. Entonces, Jesús se busca sus embajadores, sus enviados, sus apóstoles, para que a su vez ellos hagan el trabajo donde Jesús había de ir. Donde él había de ir, Jesús envía a sus apóstoles para que ellos expulsen a los demonios, curen toda clase de enfermedades. Lo que Jesús venía haciendo y proclamando, ahora él elige 12 hombres y son hombres, ¿ok? No, por eso no puede haber sacerdotisas ni mujeres dentro del clero, porque Jesús eligió a hombres. Él es hombre y Jesús quiere que le representen hombres. Por eso el Papa San Juan Pablo II, en un documento Ordenatio Sacerdotalis, él dijo, como yo soy quien tiene que confirmar a nuestros hermanos en la fe, como dice en Lucas capítulo 22, versículo del 31 al 32, yo ordeno que nunca haya este cambio en cuanto al ordenamiento de mujeres, que tienen que ser siempre hombres, porque Jesús es hombre y él eligió a hombres. Ahora, esto quiere decir que la mujer no es importante de ninguna manera. De hecho, la iglesia es la iglesia, representa a la novia de Cristo. Entonces no es que las mujeres queden de lado, son muy importantes dentro de
de la viña del Señor. Pero en cuanto a ser embajadores de Cristo, Jesús eligió a los hombres. Muy importante. Dice los nombres y nos da los nombres de los 12 de ellos. Entonces, el nombre es el primero Simón. Entonces aquí no dice ni segundo ni tercero, él es el primero, él es el primero Simón, que es Pedro. Juan 1:42, tú te llamarás Cefas. Entonces Pedro es el primero entre todos. Por eso en la iglesia primitiva Pedro siempre toma la palabra. Por ejemplo, en Hechos 1 del 16 en adelante, cuando se va a reemplazar a Judas para que alguien más ocupe ese puesto, Matías, entonces Pedro es quien toma la palabra. Allá en el concilio de Jerusalén, Hechos 15, hay una gran discusión. Hechos 15 del 8 en adelante, Pedro toma la palabra, él soluciona el problema que Pablo no había podido solucionar. Entonces, muy importante, porque a Pedro es quien Jesús le dijo en Mateo 16, 18 y 19, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. A ti, hablándole a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. También en San Juan capítulo 21, versículos de 15 a 17, Jesús le dice a Pedro, Pedro, me amas, apacienta mis corderos, refiriéndose a los otros apóstoles. Y luego le dice, Pedro, me amas y cuida de mis ovejas, apacienta mi rebaño, a las ovejas del rebaño de Cristo, las apacenta Pedro. Y en San Lucas capítulo 22, del versículo 31 al 32, Jesús le dice, Pedro, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirles como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti, para que cuando tú hayas vuelto, fortalezcas a tus hermanos. Por eso aquí dice, primero Pedro, y listo. Y Cefas, Jesús le cambia el nombre en arameo, Cefas. Por eso incluso San Pablo, que habla griego, él lo llama a Pedro de Cefas. Por ejemplo, en Gálatas 2:9, 1 Corintios 15:5, que Jesús se apareció a Cefas. No dice Petrus, Petra, como muchos vienen mintiendo con mentiras del enemigo. Jesús le cambió el nombre a Pedro a Cefas, y Cefas es el nombre que Pablo utiliza cuando se refiere a Pedro. Muy bien, con esto claro, entonces vemos aquí el nombre de los apóstoles, el nombre de cada uno de ellos, Pedro y su hermano Andrés, Santiago, el de Zebedeo y su hermano Juan. Aquí vemos claramente que Santiago y Juan son hijos de ¿quién? De Zebedeo, son hijos de Zebedeo. Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, el de Alfeo y Tadeo. Entonces había el Santiago mayor y el Santiago menor. Un Santiago es hijo de Zebedeo y el otro es hijo de Alfeo. Listo, clarísimo. Entonces, Tadeo, Simón, el cananeo, Judas, el Iscariote, el que lo entregó. A estos dos se les envió después de darles estas instrucciones. Jesús les envía dándoles las siguientes instrucciones y le dice, no toméis camino de gentiles, ni entréis en ciudad de samaritanos, porque en Juan capítulo 4, versículo 9 dice que los judíos con los samaritanos no se llevaban, porque les consideraban, a los samaritanos eran considerados como o sea, no eran legítimos judíos, eran ya mezclados, no eran legítimos judíos, y por eso había ese ese detalle que entre ellos no se llevaban, porque los judíos eran considerados el pueblo de Dios, mientras que los samaritanos eran considerados los paganos. Y dice Jesús, no toméis camino de gentiles, ni entréis en ciudad de samaritanos. Dice aquí, dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús nombra a sus 12 embajadores, a sus 12 apóstoles, que apóstol quiere decir enviado. Jesús nombra a ellos, y por eso, antes de que se me vaya esta idea, por eso San Pablo, que no es discípulo directo de Cristo, si ven ustedes, aquí no encontramos el nombre de San Pablo o de Saulo, pero en Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3, a él le imponen las manos, que se llama sucesión apostólica, y él va a predicar, y desde aquel entonces en adelante, él se presenta, yo soy apóstol de Cristo. No era apóstol directo, sino él es apóstol a través de la sucesión de las manos, es sucesor de los apóstoles. Y él se presenta como apóstol, y él en 2 Corintios 5:20 dice, somos embajadores de Cristo. Nada más para que ustedes tengan una idea de esto, como es la sucesión apostólica, y el cual es importantísima. Y la Iglesia Católica es la única iglesia que tiene la sucesión apostólica. Las otras iglesias, una vez yo debatía con un pentecostal y le decía,
¿a ti quién te impuso las manos? Mi pastor. Y a ese pastor él decía, no sé, porque no tienen sucesión apostólica. Ellos se autonombraron y vienen desde el año 1900 en adelante, mientras que la Iglesia de Cristo ya está 2000 años, la única que él fundó. Muy bien. Entonces, id, dirigidos a las ovejas descarriadas de Israel. Israel era el pueblo de Dios, el pueblo amado de Dios. Entonces dice Jesús que primero vayan a casa. ¿Qué van a hacer ahí? A echar a los demonios, a curar toda clase de enfermedades. Entonces Jesús envía a sus apóstoles, a sus enviados, a la casa de Israel. Es algo muy importantísimo para profundizar ustedes y yo. Por ejemplo, ustedes y yo que nos encanta aprender de la palabra de Dios y nos gusta alimentarnos de su palabra. Y nos gusta hablar de la palabra de Dios con muchos, menos con los de nuestra casa. Muy importante, ¿no? Muy interesante. O nos escuchan otras personas, menos los de la casa de uno. Por eso Jesús, vayan a la casa, a donde ellos venían, de las 12 tribus de Israel, al pueblo de Israel. Allá vayan a buscar la oveja perdida. Nos podría decir a nosotros también el Señor Jesús, ahí en tu casa, en tu familia, dentro de tu círculo, ahí busca la oveja perdida. A veces dejando nuestros familiares, nuestro hogar, vamos lejos a buscar proclamar la palabra, el cual está muy bien. Pero primero tiene que ser en la casa, en la casa. A veces vemos personas que nosotros nos contentamos con rezar y orar y cantar, solo nosotros y los demás de nuestra casa. Muchos dicen que vivan como quieran, de repente se van a poner bravos. Eso se llama cobardía. ¿Y sabes lo que les sucede a los cobardes cuando no son capaces de hablar? Cuando les gusta solamente la diversión y cuando se trata de la palabra de Dios, ahí sí ya, que es un show, que Satanás es bien cizañoso. Mire, cuando uno no quiere hablar de la palabra de Dios, es un cobarde. ¿Y sabe lo que le pasa a los cobardes? Se van al infierno, donde lo dice Apocalipsis 21:8. Y si tú ves a tu familiar que miente, tienes que decirle, no es bueno mentir. Satanás es padre de todos los mentirosos, Juan 8:44. Es que de repente se va a enojar, de repente... ¿Y cuál es el problema? Gálatas 1:10 dice, si yo quisiera complacer a los demás, o sea, que estén siempre contentos, ya no sería un siervo de Dios, un hijo auténtico de Dios que se deja guiar por el Espíritu Santo, como dice en Romanos 8:14-16, que él hace clamar Abba. Pero ahí es donde está el detalle, ahí es donde ustedes y yo tenemos que sobresalir, como dice ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 15, como esa estrella, como esa luz en medio de una densa oscuridad que hay en la familia. Y muchos de nosotros queremos llevar esa luz de Cristo muy lejos, cuando dentro del mismo hogar, dentro de la misma familia, hay odio, orgullo, divisiones, envidias, calumnias, adulterios, fornicaciones, toda mancha de pecado. Y estamos nosotros preocupados. El mundo está mal, el mundo hay que cambiar. Primero cambia tú y cambiemos, y yo también voy a pedir al Señor que me dé la gracia de poder seguir perseverando en la palabra del Señor. ¿De qué nos sirve mirar a los demás cuando el cambio tiene que empezar por dentro de nosotros, desde nuestro corazón? ¿De qué nos sirve con nuestra boca hablar cuando en nuestro corazón hay odio, hay envidia, hay rabia, hay resentimiento? ¿De qué te sirve eso? ¿Qué fruto vas a dar así? Nada, ningún fruto no vas a dar. Entonces, primero trabajar desde uno mismo, primero trabajar dentro de la familia de uno. A veces nosotros decimos, mira aquel borrachito, mira aquel drogadito. Mateo 7:5 dice, hipócrita, primero fíjate la viga que hay en tu ojo antes de mirar en la astilla del ojo de tu hermano. Nosotros a veces nos fijamos en los demás cuando dentro de nuestro hogar o de nuestra familia hay esos problemas, hay esas situaciones que criticamos en los demás. Por eso dice Romanos 2 del 1 en adelante, que cuando ustedes y yo juzgamos a los demás, dice, ¿por qué juzgas a los demás? Juzgando a los demás, tú mismo te condenas. Ahora, una cosa muy importante, una cosa es juzgar, una cosa es la corrección fraterna. Juzgar es decir, tú eres esto, tú eres aquello y listo. Una corrección fraterna es decir, mira, tú eres mentiroso. No hay que mentir. Hay que ganar a esa tentación de mentir con la verdad. Hay que hablar la verdad. O sea, hay que darle la solución, no solamente apuntarle o señalarle el error, sino también mostrarle la salida. Y si no quiere salir, ya tendrá que darle cuentas a Dios. Nunca puede decir, oye, no sabía, yo no pensaba, es que yo pensé que porque soy muy guapo, muy hermosa, el Señor me va a perdonar. No, para Dios no hay excepción de persona. Grábate eso. Puede ser
el modelo o la modelo que va al gym todo el día, que toma la nutrición mejor del mundo, pero si tus acciones no van de acuerdo con la obediencia del Evangelio, el Señor no hace excepción de personas. Es que yo soy ecuatoriano, yo soy boliviano, soy puertorriqueño. Romanos 2:11, el Señor no hace excepción de personas. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, por eso, como dice Filipenses 2:12, sigamos perseverando con obediencia, con temor y con temblor, para alcanzar a la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como nos dice en 1 Pedro 1:9. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, dice el Señor, si alguien no tiene cuidado de los suyos, principalmente de sus familiares, ha renegado de la fe y es como un infiel al Señor. El que no se dedica en predicarles a sus familiares, el que no se dedica en compartir el evangelio del día con ellos, ya está bien. Pueden alguien decir, es que yo no tengo, Dios no me ha dado ese don de predicar. Excelente, pero y hasta el evangelio del día, ¿qué te cuesta compartir? Con capítulo y versículo se les da para que quien tenga oídos oiga, como dice Marcos 4:24. ¿Y qué te cuesta compartir? ¿Qué te cuesta a ti mismo escuchar? Si hay tiempo para el fútbol, para el boxeo, para la lucha libre, para todo, y para los niños, que el niño pase en juegos diabólicos de Michael y todo. Y cuando se trata de la palabra de Dios, es que son muy pequeños. Esperemos que crezca. Eso es palabra de Satanás. 2 Timoteo 3:15 dice que desde niño tiene que conocer las sagradas letras que le dan la sabiduría para alcanzar la salvación. Y si no conoce las sagradas escrituras, ¿cómo va a alcanzar la salvación? ¿Cómo va a alcanzar la salvación? Ni cómo. Puede desear en su corazón todo lo que quiera. Quiero salvarme. Pero si no se alimenta, no conoce las sagradas letras, no va a obtener sabiduría para alcanzar la salvación. Por eso, hermanos queridos, es importante empezar desde casa. Primero desde yo, luego desde mi casa, desde mi círculo de influencia. Y claro, obviamente luego también ir a predicar, como dice Jesús, a toda la creación, católicamente hablando, universalmente hablando. Pero siempre empezando por uno. Muy importante eso. Y termina diciendo el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy termina diciendo el versículo 7. Yendo, proclamad que el reino de los cielos está cerca. ¿Qué significa proclamar que el reino de los cielos está cerca? Hechos 3:19 dice, arrepiéntanse y conviértanse. O sea, que la persona que recibe el evangelio y nosotros que proclamamos el evangelio, tenemos que, como dice Mateo 3:8, mostrar frutos de conversión. Como dicen Hechos 3:19, arrepentirnos y convertirnos. No quiere decir que yo digo, yo soy así, y no hago nada al respecto. ¿Saben lo que dice 2 Pedro 3:9? No es que el Señor se tarde en castigar como algunos lo suponen, sino que utiliza de ese tiempo, Dios de ese tiempo, para que se convierta, para que cuando venga el castigo, nadie nos diga nadie nos diga que yo no sabía, porque el Señor nos da tiempo. Este momento es un momento de nosotros reflexionar y ver, en qué tengo que mejorar, de qué pecado tengo que alejarme, cómo puedo acercarme a Dios, buscar eso, dice San Pablo, con temor y temblor, o sea, de una manera que no puede desmayar en ningún momento. Muy importantísimo eso, no es que ya voy a misa y con eso estoy hecho. Tenemos que, segunda de Tesalonicenses 1:3 dice que nuestra fe tiene que seguir perseverando siempre y nosotros tenemos que ser obedientes, porque cuando ustedes y yo somos desobedientes, ¿saben lo que pasa a los desobedientes? Y dice la palabra de Dios, primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8 y 9, que a los que son desobedientes al evangelio de Cristo les espera el infierno, el fuego eterno. Y los que escuchan esta palabra siguen de desobedientes, ya saben dónde van a ir a parar. O los que somos desobedientes, yo también me incluyo, sabemos cuál es el destino final de un desobediente. No es lo que yo digo, es lo que Dios dice. Y lo que Dios dice, ustedes y yo obedecemos. Por eso en Hebreos 3:7 dice, si hoy escucha la voz del Señor, no endurezcáis vuestros corazones. Marcos 1:15, el Señor venía predicando y decía, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Tenemos que arrepentirnos, arrepentirnos de nuestros pecados, creer en la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo y convertirnos, buscar la manera de convertirnos. Ezequiel 18:32 dice, el Señor no quiere que nadie se muera, sino que se convierta y que viva. Ahora, para que ustedes y yo nos convertamos, tenemos que
escuchar la palabra del Señor, alimentarnos de ella y esforzarnos y pedir al Señor que nos dé la gracia de, como dice en Santiago 1, del 21 al 22, de recibirla con humildad y no contentarnos con escucharla, sino ponerla por obra. Y eso es diario. Eso es diario, tiene que ir progresando siempre. No podemos ahí quedarnos estancados, mis queridos hermanos y hermanas. Como dice en Isaías capítulo 55, versículo 6, buscad al Señor mientras se deja encontrar. ¿Quién te garantiza que vas a estar vivo mañana o más tarde o de aquí a una semana, de aquí a un mes? ¿Quién te garantiza? Nadie. Dios es el dueño de nuestra vida. Salmo 139, también en Eclesiastés, Siracías, capítulo 17, dice que el Señor antes que nazcamos ya tiene nuestros días contaditos, contados. Así pueden hacerse las cirugías que quieran, las lipos que quieran. Sepan, mis amados hermanos y hermanas, que el cuerpo de todos nosotros se van a comer los gusanos. Y lo que va a ir a la presencia del Señor es nuestro espíritu, nuestra alma. ¿Cómo está nuestra alma? Si está llena de mancha de pecado, tenemos que acercarnos al Señor. Empecemos por nosotros mismos, por un cambio interior, como dice en Hechos 3:19, arrepiéntanse y conviértanse. Empecemos por ahí, por nosotros mismos, por nuestros seres queridos y también obviamente con todos cuantos el Señor nos da la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Pero tenemos que ser testimonios vivos, no solamente proclamadores, sino testimonios. Y ahí es donde está el detalle, la lucha diaria, porque somos humanos, somos de carne, vendidos al pecado, dice San Pablo en Romanos 7, del 14 en adelante. Sin embargo, ustedes y yo tenemos que, como dicen en 1 Juan 2:6, si decimos que Cristo está con nosotros y nosotros en unión con Él, tenemos que esforzarnos y tenemos que vivir como una vida de santidad. De hecho, Hebreos 12:14, procurar la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Así que, mis amados hermanos y hermanas, ánimo. Y otra vez, como dice en Hebreos 3:7, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Que la poderosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Pauta, su hermano Jesucristo, predicador católico. Les invito a que le den suscribir a su canal, denle compartir. Compartiendo nos ayudan a evangelizar, a llevar la semilla del reino de los cielos a más personas, para que también en sus corazones sea sembrada la semilla del reino de los cielos. Y ustedes y yo, con perseverancia, con nuestros ojos fijos en nuestra meta, que es la salvación de nuestras almas, perseveraremos siempre sin desfallecer. Amén. Les envío un fuerte abrazo y, como dice en Números 6, 24 a 26, que el Señor les bendiga y les proteja, que el Señor haga brillar su rostro sobre ustedes y les sea propicio, que el Señor les muestre su rostro y les conceda la paz.